Muy buen día para todos nuestros oyentes. Una vez más, el Señor nos ha concedido el privilegio de vivir porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Segundo de Crónicas 20:20 declara que en el momento más difícil de la guerra, Josafat dijo al pueblo: Creed al Señor vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Que ese sea nuestro deseo al estudiar la palabra de Dios. Este día 10 de mayo del 2018 nos corresponde estudiar Hechos capítulo 16. El inicio del segundo viaje misionero del apóstol Pablo se registra en este capítulo. Pablo, ahora acompañado por Silas, es llamado a predicar el Evangelio más allá del Asia Menor. Estando en Troas, el apóstol de los gentiles tuvo una visión en la cual observaba a un varón macedónico que le decía: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». De esta manera, dirigidos por el Espíritu Santo, Pablo, Silas, Timoteo y Lucas, quien es el que registra los hechos, se introducen en territorio europeo. De Troas viajaron a Samotracia y de ahí a Neápolis, y por fin llegaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia. Estando en ese lugar, sucedió uno de los acontecimientos más interesantes de la iglesia naciente. De ello se hablará esta mañana. En Filipos, un día de reposo, salieron fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Cuando esta mujer fue bautizada juntamente con su familia, no solamente pidió que los apóstoles posasen en su casa, sino que los obligó a quedarse allí. Las reuniones junto al río los días de sábado continuaron, pero una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, le seguía diciendo: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación». Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: «Te mando, en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella». Pero viendo los amos de esta muchacha que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados, dijeron: «Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos». Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Mi querido amigo, cuando nosotros somos llamados a seguir a Jesús, como ocurrió con los apóstoles, y nos suceden cosas como las que ellos enfrentaron, nuestra fe es probada. ¿Qué podían pensar los apóstoles quienes, después de haber obedecido la voz de Dios e ir a Filipos, ahora en ese lugar los azotaban y los metieron presos? Este año bauticé a un hermano. Al otro día de su bautismo me dijo: «Pastor, ayer mismo tuve mi primera prueba. Mi hijo tuvo un pequeño accidente en su carro, pero gracias a Dios todo se resolvió favorablemente. Sin la ayuda de Dios no sé cómo hubiese reaccionado. Bautizarte no te va a librar de problemas, pero Dios te ayudará a resolverlos». Querido oyente, ¿cómo reaccionas a las pruebas? ¿Eres capaz de cantar y alabar el nombre de Dios en medio de la tragedia y el dolor? Los apóstoles lo hicieron. Sus cantos fueron un medio de testificar del cuidado protector de Dios. La sierva del Señor menciona: «Con asombro, los otros presos oyeron las oraciones y los cantos que salían de la cárcel interior. Habían estado acostumbrados a oír gritos y gemidos, maldiciones y juramentos que rompían el silencio de la noche, pero nunca antes habían oído palabras de oración y alabanza subir de aquella lóbrega celda». Los guardianes y los presos se maravillaban y se preguntaban quiénes podían ser estos hombres que, sufriendo frío, hambre y tortura, podían, sin embargo, regocijarse. Hace tiempo atrás le dije a mi suegra: «Oiga, querida suegra, ¿a usted no le duele nada? No escucho que se queje de algo». A lo cual ella me contestó: «Eso cree usted. Lo que pasa es que yo no me quejo». Había aprendido a mantener una canción en su corazón a pesar de sus pruebas, y eso sin duda hablaba bien de ella. Sí, mi querido amigo,
Quiero decirte que no existe una sola persona en este mundo que no tenga pruebas, pero hay personas que las saben enfrentar con alabanzas, gozo y gratitud. Si tú en este momento estás pasando por alguna prueba, la muerte de un ser querido, problemas de enfermedad, alaba al Señor porque Él está a tu lado. Cuando los discípulos cantaban, un terrible terremoto sacudió la cárcel. El carcelero fue despertado por este movimiento telúrico y salió corriendo para ver qué pasaba. Viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. A un soldado que se le fugaba un preso pagaba con su vida. Por esa razón el carcelero quería matarse. La situación era sin duda muy difícil. Mi querido amigo, ¿cómo está tu vida en este momento? ¿Parece no tener salida? Por muy difícil que esta parezca, quiero decirte que Dios tiene una solución para ti. Elena de White declara: nadie ha caído tan bajo, nadie es tan vil que no pueda hallar liberación en Cristo. Muchas personas hoy se quitan la vida porque la dificultad es grande. El carcelero también quiso hacer lo mismo. Pero mi querido amigo, esos son pensamientos que el maligno coloca en tu mente. En Cristo hay liberación. Para proveernos lo necesario, nuestro Padre Celestial tiene 1000 maneras de las cuales nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino despejado. Para terminar, quiero dejarte estas 2 lecciones importantes. La primera: en medio del dolor, la prueba y el sufrimiento, alaba al Señor como lo hicieron Pablo y Silas en la cárcel, pues Dios te dará la salida, tu fe aumentará y el canto será una manera eficaz de testificar ante los demás cuán grande es tu Dios. Y la segunda: si aparentemente tu problema no tiene solución y piensas tomar medidas drásticas como lo quería hacer el carcelero de Filipos, el Señor te dice: no te hagas ningún daño, pues hay una solución a tu dificultad. Que Dios te bendiga. Agradecemos al pastor Daniel Acevedo Butrón por escribir esta meditación y que nos escribe desde Villahermosa, Tabasco, México. Este programa Señor Transfórmame es cortesía del Sistema Educativo Adventista Plantel 5 de Mayo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Queremos invitarles a compartir con otros esta bendición.